tenemos en videollamada, sí, a Esteban David Rodríguez, periodista de MX. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Muy bien, gracias. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, que estés muy bien, David. A ver, tú publicaste las 10 cifras negras de AMLO y de México en seguridad, salud y economía a mitad del sexenio. ¿Cómo fue tu trabajo, David? ¿Cómo fue tu trabajo y qué fue lo que encontraste? ¿O qué dicen los datos, los números, los números fríos, la realidad? Bueno, aquí lo que tratamos fue de contrastar una serie de cifras de fuentes verosímiles, de fuentes acreditadas, con las afirmaciones del poder, del presidente de la República principalmente, pero también de varios de sus funcionarios. Y bueno, lo que encontramos fue una dramática diferencia entre lo que es el discurso del presidencial y lo que marcan los indicadores en los distintos rubros de desempeño. Por ejemplo, en materia de inflación, eh, de economía, empecemos con el PIB en materia de economía. eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador decía, antes de asumir el cargo, que ya no quería crecimientos del 2% anual, que crecería cuando menos al 4%. Eso lo dijo el 9 de julio en medio de la euforia por el triunfo entonces reciente, pero la verdad es que en 2019 ya comenzó a tener un desempeño terrible cuando la economía no creció sino 0.05%. En 2020, ya con la pandemia, fue todavía más dramático, pues hubo una contracción del Producto Interno Bruto de 8.2%, y actualmente hay una proyección de 5.9% de crecimiento, de 5.9%, pero incluso este sería un resultado nulo porque se trataría de remontar a la cifra del 2019, pero también tenemos otros rubros, no sé, está seguridad, está salud. ¿Cuál te interesaría que comentáramos? Sí, en el tema de salud, por ejemplo, pues evidentemente estamos muy lejos del sistema de Dinamarca, por ejemplo, como era la aspiración o la esperanza o la promesa, ¿no? ¿Y qué datos Así es. encontraste en materia de salud, Esteban? Bueno, el presidente dijo que tendremos precisamente un sistema de salud nórdico bajo su administración, pero la realidad es muy diferente. Simplemente los afiliados al Seguro Popular, al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, eran 53.5 millones de personas que tenían acceso a los servicios de salud en ese sistema. Con el cambio al INSABI, al cierre de 2020 se tenían 32.8 millones de afiliados, con la diferencia de que el INSABI es como Dios porque no lo ha visto todo el mundo y cuando más se necesita no está. También tenemos en materia de vacunación, por ejemplo, dijo López Obrador que en octubre tendría un 80% de personas, perdón, que tendría casi el 100% de personas mayores, de adultos, no adultos mayores, sino de adultos en general, casi vacunadas, pero cerró el año pasado, y la verdad es que no había más que, déjame verificar la cifra, el 86%, no el 6%. Entonces, son una serie de datos que pueden consultar en la página m-x.com.mx, que es la revista MX. Son un total de 10 cifras en las que encontramos grandes contrastes. Podemos comentar también en seguridad, por ejemplo, la cantidad de homicidios acumulados durante la gestión de Enrique Peña Nieto fue de 156.437, mientras que a noviembre de 2021 ya iban en la administración de López Obrador 106.674 homicidios. Es decir, en la Entonces, primera parte, en la primera mitad del sexenio de López Obrador, solo quedó
50,000, para hablar en términos redondos, de diferencia de los 6 de Peña Nieto. 53,000. Sí. Podemos hablar de 53,000. Entonces ha habido un crecimiento terrible y sin embargo pues las políticas se mantienen. Y mientras tanto, mientras todo esto ocurre, mientras ocurre lo mismo en materia de economía, de salud, etcétera, pues cada vez se aleja más esta promesa de que el presidente López Obrador podía llevar a México a convertirla en el mediano plazo en una potencia mundial, ¿no? Y cerraría con un, perdón, David, cerraría con un último dato, ahora en el marco del Día del Periodista, porque hablas también de los periodistas asesinados. Así es, también en el caso de desapariciones y en el caso de periodistas asesinados, simplemente en la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto se llegó a 16. En el mismo periodo ya lo rebasó con 17. Pero aquí lo importante, déjame hacer un comentario final, es que todos los gobiernos y el poder en generalmente en gran medida son construcciones de ficción, pero la diferencia entre los regímenes autoritarios es que no solo pretenden, no solo acuden a la mentira común que consiste, digamos, engañan para ganar electores, para magnificar resultados, para relativizar errores, para ocultar parcialmente la realidad. En este caso no, en el caso de los gobiernos con tendencias autoritarias, tratan de sustituir la realidad. Por eso es que comienzan con otros datos, quitando los datos de la realidad, empiezan quitando instituciones y terminan muchas veces, en muchos casos que muestra la historia, terminan pues suprimiendo personas. Es decir, quieren sustituir la realidad de una manera más integral, ¿no? Y ese es el riesgo. Comentaba recientemente que, por ejemplo, en el caso del nazismo, cuando ya en 1945, 13 de febrero, la gente en la ciudad de Dresde iba a los teatros, a las escuelas, los niños, estaban repletos los restaurantes porque la propaganda seguía manteniendo la ficción de que el Führer podía hacer retroceder a los ejércitos aliados. Y entre el 13 y el 15 de febrero de ese año, pues termina devastada la ciudad porque ya no tenían para dónde salir, ¿no? Porque hubo un terrible bombardeo histórico que terminó con esa ciudad. Claro, los efectos de la propaganda. Y siempre es, para hablar de propaganda, siempre es referente el Glevers. David, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada esta tarde y te deseo muy buen año. Seguimos en contacto, por favor. Muchas gracias. Saludos para todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes.